Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez, me da muchísimo gusto estar nuevamente con usted en este espacio, en este índice flamígero, aquí a través de MXN Televisión. Hoy contamos con la presencia de un muy destacado periodista, un colega, pero sobre todo un amigo, Ramón Zorita Sahagún. Usted lo conoce, es un excelente cronista parlamentario, además de un columnista como pocas veces se ve, porque tiene toda la imagen, toda la pintura, toda la película de lo que ha venido sucediendo en México durante el último medio siglo. Medio siglo, Ramón. Ya un tiempo bastante largo, Paco, que me encuentro en este medio. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias por venir. Y aquí estamos listos para platicar contigo y con tu auditorio. Gracias, Ramón. Oye, está latente esa gravísima acusación que hiciera la Casa Blanca de que la actual administración, bueno, la administración de la Cuarta Transformación, como se dicen, mantiene una alianza intolerable con el crimen organizado. Esta alianza intolerable, pues al parecer aquí todos tenemos ciertos indicios, no lo hemos comprobado, de que efectivamente la Cuarta Transformación ha protegido a la delincuencia organizada. Bueno, que hay gobernadores, sí. Que hay gobernadores que han sido prácticamente impuestos por criminales. Y hoy tenemos, Ramón, un caso en donde pues son evidentes las ligas que hubo durante el mandato de Cuauhtémoc Blanco en el estado de Morelos con la delincuencia organizada. Hay imágenes, hay testigos. ¿Qué nos puedes platicar de esto, Ramón? Mira, efectivamente después de la elección de 2021, donde se eligieron a 16 gobernadores, ¿sí? De esos gobernadores, varios de ellos fueron señalados por haber tenido la participación del crimen organizado en la votación. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, creando terror, intimidando a la gente y llevando a la propia gente a votar a favor del candidato que ellos eligieron. En este caso se habla de que los candidatos elegidos fueron los de Morena. En los casos concretos de Sinaloa, de Colima, varias entidades del país. Nayarit. Sí, Nayarit también, pero más que nada Colima, donde curiosamente la que gobierna es una mujer. Uh-huh. Y entonces, bueno, la cosa se hace más terrible, porque además Colima, todo mundo voltea hacia otros lados, pero Colima es el estado donde mayor índice de violencia, mayor índice de asesinatos hay, de acuerdo a la población de cada una de las entidades del país. Estadísticas del INEGI. Sí. Sucede lo mismo con Baja California. Recuerda que incluso a una de las casillas electorales le lanzaron los delincuentes una cabeza humana, la cabeza de un decapitado. Y hubo no solamente esas amenazas a los electores, bueno, secuestro también. El secuestro, a eso iba, secuestro de funcionarios de otros partidos. Así es. Y el financiamiento, Ramón. Hubo financiamiento del narco, hay constancias de que en el caso de Rubén Rocha en Sinaloa, él recibía en la propia casa de campaña maletas del narco, ahora dicen que del Chapo Isidro, un delincuente identificado con el Mayo Zambada, y que incluso él y quien era delegado de Morena en la entidad, Américo Villarreal, habían subido a la sierra a recoger maletas repletas de dólares. Bueno, también se habla de la presencia del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador con su frecuente asistencia al pueblo de Badiraguato. Sí, 5 kilos. Con el pretexto de que estaban construyendo una carretera. Pero en total, durante la presidencia de López Obrador, 5 veces fue el presidente a Badiraguato. En una de ellas, que fue muy sonada, vio a la mamá del Chapo y la fue a saludar. Entonces también eso queda de manifiesto como posiblemente hubieran ese tipo de relaciones entre gobierno y los cárteles de la droga. En el caso que tú decías de Baja California, Paco, recordemos que hay imágenes no solo de eso, sino de la hoy gobernadora de Marina del Pilar, Ávila, donde está
con los que son señalados como los líderes de los cárteles en Baja California, e incluso a uno de ellos se baja, lo saluda, lo abraza y se va platicando con él. Sí, recuerdo. En Guerrero, bueno, tenemos la imagen de la que era alcaldesa de Chilpancingo, desayunando o comiendo, tomando un café, bueno. Otilia, en un restaurante, platicando con uno de los capos de los cárteles que hay en Guerrero. Los Ardillos, sí. Bueno, en Morelos, que era el caso que estábamos hablando principalmente, en Morelos las fotos de Cuauhtémoc Blanco, gobernador del estado, con 3 de los principales capos de la droga en Morelos. Y el pretexto siempre es el mismo. Bueno, no sabía quién era, ¿sí? Me tomaron la foto, pero yo me tomo la foto con quien sea. O sea, soy un agente del pueblo, soy un agente popular, y quien me pide una foto se la doy. Pero bueno, son demasiadas coincidencias en ese sentido. Hablamos de los capos, pero los presentamos como si nada más se dedicaran al tráfico de estupefacientes. La realidad es que son generadores de violencia. La realidad es que más importante para las autoridades mexicanas y sobre todo para la sociedad debería ser el que en sus manos corre la sangre de más de 200,000 mexicanos y de más de 100,000 desaparecidos. En el sexenio pasado. Solo en el sexenio pasado. Y bueno, pues ahora hay una especie de ultimátum, el que dio la Casa Blanca, de que el gobierno se deslinde, no solamente se deslinde, sino que actúe en contra de esos generadores de violencia que mantienen aterrorizada a la población. Son generadores de terror, son terroristas. Sí, claro, porque no solamente se dedican al negocio de la droga, se dedican al secuestro, la extorsión, hasta el robo. Llegan ahora al extremo de robo a tiendas de conveniencia y ese tipo de establecimientos. A incendiarlas. A incendiarlas cuando no, bueno, eso es cuando no hacen caso de la extorsión. O sea, no quieren aportar la cantidad que les pide y entonces les incendian el establecimiento. Así es. O sea, son ya diferentes variantes que ha establecido el crimen organizado, porque si hablamos de los capos, a ver, finalmente hay 3 cárteles así reconocidos oficialmente, ¿sí? El cártel de Sinaloa, el cártel del Mayo y el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero atrás de esos hay una serie de cárteles pequeños que se han fragmentado de varios de los cárteles grandes, ¿sí? O sea, tú detienes a un capo de uno de los cárteles importantes, ¿y qué es lo que sucede? Que la gente que tenía a su alrededor se fragmenta y forma 2 o 3 corrientes más. Entonces nunca pueden acabar con eso. Acaban de detener a un supuesto personaje que es el piloto de los Chapitos, del cual yo nunca había oído hablar, no sé, a lo mejor era muy conocido, pero bueno, esos son los golpes que da el gobierno mexicano, la autoridad ejerce ese golpe y entonces lo publicita y crees que ya acabó con una fracción de algo, pero no, en realidad no sucede eso, ¿sí? No, al contrario, se ha fragmentado, como bien dices, y hoy tenemos infinidad de grupos delincuenciales. Está el ejemplo tamaulipeco, no lo olvidemos. El cártel del Golfo y todos estos que... Cártel de los Zetas. En Michoacán. El del noreste. Bueno, en Guerrero. En Guerrero hay 4 o 5 fracciones también, que son los mismos que están en Morelos y que se ramifican también en el Estado de México. O sea, toda esa zona está dominada no solo por el cártel de Michoacán, sino por los demás derivados que se han hecho. Así es. Sí, Morelos y Guerrero también forman prácticamente una sola unidad en cuanto a grupos delincuenciales. Sí, claro. Están los rojos. Los ardillos, una serie de, así es, de elementos. ¿Funciona la inteligencia del gobierno mexicano para atacar a estos grupos delincuenciales o solamente se usa la fuerza del ejército? Aparentemente. Yo creo que inteligencia no hay, ni investigación ni inteligencia, ninguna de las dos cosas hay. ¿Qué es lo que presume la nueva administración de la señora Sheinbaum? Claro, a ver, el ejército efectivamente tiene un organismo que se dedica a eso, ¿sí? Pero pues no da resultados o no lo están poniendo en operación, que esa es otra situación que bueno, causa
bastante azoro, ¿no? Encontrar que no hay investigación. A ver, ¿cuántos asesinatos ha habido? Infinidad. ¿Cuántos se han resuelto? Ninguno. No. Todo, la tónica siempre es la misma, ¿sí? Vamos a investigar, llegaremos hasta las últimas consecuencias y no hay resultados. Es palabrería. Claro. No, recientemente nos dijeron que en esta administración ya se habían capturado a 10,000 delincuentes. La pregunta es, ¿dónde están? Pero son los que se encargan de las tienditas donde venden ¿Ya los droga. procesaron? Son gente menor, muy menor. Pero no han sido procesados. No, bueno, pues los detienen y los sueltan, ¿eh? Al poco tiempo los sueltan a no encontrar elemento, porque además muchos de ellos son menores de edad. Corre en las redes sociales ahora mismo un video en donde un militar, aparentemente muy bien capacitado, está reclamando que pues a los soldados la gente les ha pedido el respeto, los insultan, etcétera. Les dicen que son unos inútiles porque no saben o no pueden o no quieren atacar a los delincuentes. Y el soldado, no los dejan, ¿eh? El soldado dice, es que no nos dejan. Sí, claro. Pídanle a la presidente que por favor nos autorice porque tenemos las órdenes de no actuar en contra de ellos. Y tenemos pruebas. Cuando hubo esta filtración de miles y millones de documentos del ejército, vimos cómo en el ejército había información de a quién iban a matar y cuándo y en dónde. Y no se hizo nada para impedirlo. Bueno, el propio presidente López Obrador en su momento decía que no actuaran, ¿sí? Que solamente respondieran en el momento de ser atacados. Por eso era la de abrazos, no balazos, ¿sí? Porque son seres humanos. Sí, claro, son porque pueblo. También tienen derechos humanos. Son pueblo, igual que los delincuentes. Los delincuentes también son pueblo. Y como son pueblo, pues pueden ser acusados con su mamá y con su abuelita, claro, ¿no? Claro. Digo, si la abuelita y la mamá todavía viven, también hay que considerar eso. Si no, hay que ver con la mamá de otro. Sí, conociéndolo son capaces de haber convertido parricidio. Sí, también. Ramón, volvamos al punto. Cuauhtémoc Blanco. Comentaba con nuestros amigos del auditorio que tú eres un experto en cuestiones legislativas. Gracias. Juicio de procedencia se ha iniciado en contra del señor Cuauhtémoc Blanco. Así es. ¿A dónde eso dicen que ya se inició. O sea, para hacer se recibió el expediente, claro, se recibió el expediente y hasta ahí. Tienes razón. O sea, tienen 60 a 90 días para determinar si procede o no procede, ¿sí? El juicio de procedencia es analizar los elementos que se tienen y en caso de considerar que sí hay pruebas suficientes de lo que se le acusa, presentarlo ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Y ahí es donde se va a atorar todo. ¿Por qué? Porque Morena y sus aliados cuentan con 360 representantes legislativos y lógicamente pues van a apoyar y van a votar en contra, ¿sí? En contra del desafuero de Cuauhtémoc Blanco. O sea, a eso es a lo que se confía el propio Cuauhtémoc. O sea, Cuauhtémoc sale con unas declaraciones que son demasiado infantiles. No, ni es mi hermana, ¿sí? Sí, llevamos el mismo apellido, pero no es mi hermana. No es mi hermana, pero es hermana de mi hermano. Sí. Eso sí, aunque se apellide Blanco, bueno, a ver, Cuauhtémoc, la familia Cuauhtémoc está compuesta por su papá. Era una cuatemilla verbal. Sí, el señor Blanco, que tuvo a Cuauhtémoc con la mamá de Cuauhtémoc, con la señora Bravo, ¿sí? Y la señora Bravo después tuvo varios hijos más, que son hermanos de Cuauhtémoc, aunque todo el mundo dice medio hermano, no, son hermanos, ¿sí? A final de cuentas, son hermanos, y dentro de los cuales se cuenta a Ulises Bravo, que fue dirigente del partido Morena en el estado de Morelos durante el gobierno de Cuauhtémoc. Y que operaba como gobernador alterno. Y además que también tuvo sus acusaciones, porque Ulises Bravo fue acusado o denunciado por su esposa de violencia intrafamiliar, ¿sí? Y a la mera hora, bueno, pues hicieron arreglos por ahí y todo, pero durante algún tiempo estuvo sujeto a investigación. Así es. Y en el caso de Cuauhtémoc está acusado de intento de violación por parte de su hermana, la cual vivía en la propia casa de gobierno.
y Cuauhtémoc un día llegó e intentó forzarla y demás. En una fiesta, y presuntamente intoxicado, no sé si con alcohol o con alguna otra sustancia. Sí, o sea, eso ya es cuestión de que investigue la fiscalía o quien se haga cargo del asunto. Pero la fiscalía no puede investigar nada mientras Cuauhtémoc tenga fuero. O sea, puede presentar las pruebas de la denuncia y todo lo demás, y ya en el juicio de procedencia se va a determinar si hay o no responsabilidad de Cuauhtémoc, y después presentarlo ante el Pleno de la Cámara de Diputados para que ellos decidan. ¿Sí? Entonces te digo que Cuauhtémoc se confía en eso, como él es un tipo, además es un tipo populachero, campechano, platicador, bromista. Ídolo de los aficionados al fútbol. Bueno, pues ídolo de los aficionados del fútbol, y entonces ha hecho muchas relaciones entre los diputados también, a los cuales lógicamente les va a negar todo lo que se plantea. Recuérdate cuando sesionaba en el gimnasio la reforma judicial. Sí, claro. Él puso los tacos, ¿no? Sí, claro. Cuando estaban ahí en el ¿cómo se llama? En la sala de armas. En la sala de armas de la Magdalena Michuca. De la Magdalena Michuca, sí. Ramón, si me permites, vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos en esta interesante plática con Ramón Zurita Sahagún. Con gusto. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora a disfrutar de tus programas favoritos.
Gracias por estar con nosotros en este índice flamígero aquí en MXN Televisión. ¿Qué le parece la charla? Muy interesante, ¿verdad? Ramón, ¿qué posibilidades hay realmente de que México, para quitarse esa etiqueta que le endilgó la Casa Blanca de tener una alianza intolerable con la delincuencia? Narcogobierno, llegó a decir. Exacto, que le da refugio a los delincuentes. ¿Qué posibilidades hay de que entregue cabezas de gobernadores? Para empezar. Bueno, es que no se entiende de qué otra forma va a cumplir con los compromisos que tiene que hacer antes del 4 de marzo. El compromiso establecido con el presidente Trump en aquella famosa llamada telefónica de Claudio Sheinbaum fue así: evitar el paso del fentanilo a los Estados Unidos. ¿La coca y la marihuana pueden pasar sí, entonces? Claro, sí, bueno. Bueno. O sea, cuando menos la presidenta dijo del fentanilo, ¿sí? Y frenar el éxodo de migrantes hacia los Estados Unidos. En el caso de los migrantes se ha conseguido eso porque los propios migrantes ya no quieren ir sabiendo que están a expensas de que en cualquier momento los expulsen o los deporten. Entonces, ¿para qué van si saben que al día siguiente o a los 3 meses o a los 6 meses los pueden deportar? Con el riesgo de no poder volver a ingresar a Estados Unidos. Así es. Entonces, se han quedado muchos en la frontera, otros ni siquiera han llegado a la frontera, sino se han quedado en la Ciudad de México. Los de Chiapas ya no vienen hasta acá, ya se quedan también por aquellos rumbos. Perdón. Entonces, algo tiene que hacer el gobierno mexicano para poder llegar al convenio que estableció con Trump. A ver, el fentanilo no sabemos, no sabemos porque si sigue pasando, si no se pasó ni nada, pero pues se podría saber mediante el decomiso que se haga de fentanilo, mediante el cierre o decomiso de los laboratorios clandestinos que tienen en diferentes lugares del país. O sea, de esa forma se podría saber. De otra, pues no, hasta el 4 de marzo que diga, que rinda ella su declaración a Trump de decirle, mire, aquí está, claro. Tiene que informar a Trump. Claro, sí. Bueno, somos un país soberano. Sí, por supuesto. Sí. O sea, no importa que no sepamos nosotros, a él sí le tiene que informar y él va a determinar si es satisfactorio para él lo que le dice la presidenta de México, o si no, ahí vienen los aranceles. Pues ya empezaron con el acero y el aluminio. Sí, un arancel a todos los que exportan estos dos pero ahí sí fue general, ¿sí? Hacia Estados Unidos, a todos. Aquí es México y Canadá. Sí. ¿Cómo va a responder México a eso? Pues hay que esperar hasta el momento en que sepamos cuál es la determinación que toma el presidente Trump. En este caso, yo diría, aquí sí lo que tú preguntabas, yo diría que finalmente la presidenta podría llegar a actuar en contra de los gobernadores que han sido señalados con la relación, o no solo con la relación, sino con la tolerancia hacia los capos de la droga. Los que han dado refugio, como dice la Casa Blanca. Claro. Entonces, solamente eso sería, o la otra, detener a los cabecillas. ¿Quiénes son los cabecillas? El del cártel Nueva Generación y el de los Chapitos, y a lo mejor hasta el de los Mayos, que ya los Mayos han bajado después de la detención. Y el noreste, no sí, olvidemos. también, pero ya es en menor grado. O sea, el interés está puesto en Oseguera y en los hijos del Chapo. Los dos que quedan, ¿sí? Deben tener muy buen publirelacionista los de Tamaulipas, porque prácticamente ni en Estados Unidos ni acá en México se les menciona. No obstante que hay evidencias de que participan activamente en el huachicoleo, de que han sembrado minas terrestres de las carreteras y caminos tamaulipecos. También. Sí, también. De que tienen una flotilla de pipas con las cuales huachicolean el combustible de Estados Unidos hacia México. ¿Te acuerdas aquel Sergio que mataron en una barbería en Sergio Carmona? Entonces, todo eso pues no se ha resuelto, Y además la acusación que hay contra el propio gobernador, que el gobernador, bueno, se habla de un nexo entre el gobernador de Tamaulipas y el gobernador de Sinaloa, ¿sí?
en cuestiones variadas, ¿eh? Sí, claro. Claro, sobre todo aquello que comentábamos hace un momento, de que ambos habían recibido dinero y habían ido a recoger también otra cantidad a la propia sierra de Sinaloa. Sí, claro. Hay denuncia grabada. Que fue el hijo del gobernador el hijo de del Tamaulipas. sí, del mismo nombre. Sí, que era el operador del Morena en la elección de Rubén Rocha. Y ahora es operador en Coahuila, Ahora es en Coahuila. con mucho dinero. Sí, claro, claro. Hijo, qué panorama, ¿no, Ramón? Pues mira, yo siento que el panorama estaba peor el sexenio pasado. Yo siento una luz de esperanza en este gobierno, ¿sí? Como que cambiaron las formas en algunas cosas, no sé si dan resultado o no, ¿eh? O sea, la famosa estrategia de seguridad, hasta ahorita, 5 meses después de que se implementó, no hay resultados. O sea, no es lo mismo. Sí, detuvimos un cargamento de cocaína en Coahuila con $1.5 million, que era el costo del cargamento. Pues eso no es nada. En cuestiones de narcotráfico, $1.5 million no significa nada. Estamos hablando de cantidades de 100 millones, de 500, de 300. En un negocio mundial Claro, que vale 20 trillones de dólares. fíjate. Es poco significativo lo que se hace entonces. Y además, ahorita que tocas ese tema, la expansión que ha tenido los cárteles de la droga de México en otros países, ¿eh? Ahí En está. Argentina, en Ecuador, bueno, hasta Colombia. Ahí está la declaración de Colombia, ¿no? Sí, Antes claro. nos quejábamos de la colombianización. Sí, claro. Y hoy Petro, el presidente colombiano, se queja de la mexicanización. En Colombia, Colombia. sí, claro. Pero además, hasta en Italia, ¿sí? En Italia, donde, bueno, supuestamente la camorra napolitana, la mafia siciliana y todo esto. La Ñardeta. Bueno, sí, Sí, ya. Son más poderosos los cárteles mexicanos. claro, ¿no? claro, claro. Controlan hasta movimientos de liberación, como en Colombia, Sí, por supuesto. que es una exitosa empresa transnacional mexicana. Yo creo que la más. La más importante. Por encima del petróleo y por encima del turismo, ¿eh? Yo creo que Carlos Slim debería cederle sus entrevistas larguísimas del lugar común, porque solamente dice Sí, lugares claro. comunes, Pero ya viste la acusación que a hizo estos cárteles. Marco Rubio de... Bueno, no, Elon Musk. Elon Musk, sí. Elon Musk, la que hizo sobre Carlos Slim y las acusaciones que ha hecho Marco Rubio también en otros terrenos. O sea, ya no directamente contra Slim. Pero Es que todos nos enfocamos en estos generadores de violencia, pero definitivamente para el éxito de estas empresas, transnacionales, exitosísimas, pues debe haber cerebros financieros que las han llevado a esos lugares. por supuesto. Y entonces alguien me decía hace muchos años, el verdadero narco está en las oficinas de Paseo de la Reforma y ahora de Santa Fe. Bueno, siempre se ha dicho que para desmembrar al narco y todas las organizaciones criminales hay que actuar en contra del dinero. Sí, ¿Sí? sí, claro. Y no lo hacen. No, aquí la UIF de Pablo Gómez pues Bueno, está dedicada a la venganza política. O la Fiscalía General de la República con Alejandro Gers, bueno, Que da defienden, pena. que defienden al soldado Chava Cienfuegos, ¿no? Sí, claro, que gracias a la intervención de ellos encontraron que no había ninguna acusación en contra de Cienfuegos aquí, que no había pruebas de que él estuviera participando con algunos grupos criminales o algo, como lo llegaron a acusar. La justicia estadounidense diferencia dos tipos de resultados en un juicio. O se es not guilty, no culpable, o se es inocente, lo cual rara vez se da. Cuando se es inocente es porque definitivamente no hubo ningún delito. Cuando se declara no culpable, not guilty, es porque no hubo pruebas suficientes para comprobar ese delito. Y lo que han dicho las autoridades mexicanas, este martes, por ejemplo, en la mañanera el fiscal y la presidente, pues es que no encontraron pruebas suficientes. Entonces, el general Salvador Cienfuegos es no culpable, pero no es inocente. Sí, para ellos. Pero el compromiso era que se investigara Lo que no sucedió. aquí en México a ver si había alguna posibilidad o había alguna denuncia o existía alguna prueba en contra de él
lo cual tampoco se hizo. No se dio. Raúl, qué placer platicar contigo. Gracias, mi querido Paco. Espero que pronto volvamos a hacerlo aquí. Por supuesto. En otros espacios. Y de verdad, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Y gracias a usted que nos acompañó. Este fue un índice flamígero más aquí en MXN Televisión. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga buenas gracias y muchos días.